Aquella noche, la lluvia caía con furia sobre Vallebruma. El agua que bajaba de las laderas de los picos de Europa se precipitaba por las pequeñas acequias que serpenteaban entre los huertos de patatas. El viento traía consigo el aroma a tierra mojada y a las hojas de los manzanos dobladas por el peso del agua. A lo lejos el eco de los truenos retumbaba como un gong gigante golpeado lentamente por el cielo. Las casas de piedra con sus tejados de pizarra crujían bajo el embate del viento. Las llamas de las lámparas de aceite danzaban, agitadas por las corrientes que se colaban por las rendijas de las viejas ventanas de madera. Al final del pueblo, en el límite con un pequeño bosque de castaños, se alzaba una casa antigua con el tejado cubierto de musgo. Era el hogar de una mujer mayor llamada Soledad Ramírez. Su pelo era una nube blanca, su cuerpo enjuto, pero la mirada de sus ojos seguía siendo tan afilada como el cuchillo de cocina que afilaba cada tarde. Antaño había sido la maestra de la escuela del pueblo. Desde que su marido murió al caer por un barranco en la cantera mientras ayudaba a un vecino, Soledad vivía únicamente con su único hijo, Arturo Vargas. Arturo era un joven de 30 años. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, sus manos encallecidas por el volante del camión y las cuerdas de los sacos. Trabajaba como ayudante en un camión de reparto que cada noche transportaba los productos de la comarca, desde los quesos de Cabrales hasta la sidra, hacia el mercado de Oviedo. A pesar de su vida humilde, Arturo siempre fue el orgullo de su madre. A menudo decía a las vecinas que mientras Arturo respirase, ella no tenía nada que temer. Sin embargo, la vida en aquel valle asturiano nunca era del todo tranquila. Desde que Arturo se casó con Elena Cruz, una muchacha de Galicia que trabajaba en una fábrica textil en Cangas de Onís, el ambiente en la casa de Soledad había cambiado lentamente. Al principio, los vecinos esperaban que la llegada de la nueva nuera trajera calidez al hogar. Pero resultó que dos mujeres con corazones tan firmes rara vez podían convivir sin fricciones. Soledad sentía que Elena era demasiado delicada, demasiado blanda, poco resuelta en las tareas de la casa. Por su parte, Elena sentía que cada uno de sus movimientos era juzgado y criticado por su suegra. Aquella noche, en medio de la tormenta, una pequeña disputa volvió a surgir en la cocina. Solo el tintineo de una olla y el chisporroteo del aceite en la sartén enmascaraban la tensión del ambiente. Soledad observaba a su nuera desde detrás de la cortina de tela que separaba la cocina del salón. Su voz era plana pero cortante. Elena, el agua de fregar no la tires por detrás, que atasca el desagüe. Elena bajó la cabeza y respondió en voz baja. Sí, Soledad. Pero cuando se giró, su rostro mostraba un cansancio que apenas podía ocultar. Llevaba meses conteniendo sus palabras para mantener la paz en aquella casa. Fuera, Arturo se preparaba para salir hacia el mercado central. Se puso una chaqueta gastada y encendió una pequeña linterna. La lluvia no amainaba. Desde el porche miraba alternativamente a su madre y a su esposa. Ambas parecían ocupadas en sus propios mundos, pero el aire entre ellas era denso y pesado. Arturo intentó sonreír, pero su sonrisa quedó suspendida en el aire sin respuesta. Suspiró profundamente y dijo con suavidad: «Me voy ya, madre». «Elena». «Ten cuidado en la carretera, hijo», respondió Soledad sin volverse. Elena solo le dedicó una breve mirada y susurró en voz baja: «Que tengas buen viaje». El rugido del viejo motor del camión se escuchó a lo lejos. Arturo caminó a través de la lluvia. Desde la ventana, Soledad siguió los pasos de su hijo hasta que su figura desapareció en la curva del camino del pueblo. La lluvia arreciaba, reflejando la luz de la lámpara de aceite en los charcos del patio. Elena cerró la puerta despacio y bajó el pestillo. La noche se tragó todos los sonidos, excepto el repiqueteo de la lluvia y el gemido de la madera vieja azotada por el viento. Hacia las 10 de la noche, solo la luz de la cocina seguía encendida. Elena estaba sentada en un pequeño banco cerca del hogar, calentándose las manos sobre las brasas. Soledad doblaba unos mantones bordados en el salón. Sus miradas rara vez se cruzaban. La tensión en la casa era como una cuerda tensada desde dos extremos, a punto de romperse en cualquier momento. Fuera, el sonido del agua cayendo por el canalón de zinc goteaba sobre la tierra como el ritmo lento de una oración interminable. Mientras tanto, en la casa de al lado, la señora Pilar, una vecina anciana a la que le gustaba coser,
estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la casa de Soledad. Le extrañaba que el portón de la casa estuviera cerrado tan herméticamente y que la luz de la cocina permaneciera encendida más tiempo de lo habitual. En su interior, la señora Pilar murmuró: «Normalmente a las 9 ya están a oscuras. ¿Qué pasará esta noche?». Cerró la cortina y se fue a su habitación, sin saber que aquella sería la última noche que Elena sería vista en Vallebruma. Cerca de la medianoche la tormenta se intensificó, con relámpagos que iluminaban las cimas de las montañas. El ladrido prolongado de un perro se escuchó desde la dirección de los huertos. El aire se volvió aún más frío, y una fina niebla comenzó a envolver el patio. Dentro de la vieja casa de piedra solo había dos mujeres con los corazones agrietados. Una soportando una pérdida que aún no había sanado. La otra una herida por no sentirse nunca aceptada. La lluvia caía sin cesar, como un testigo silencioso de algo que pronto sacudiría a todo el pueblo. A la mañana siguiente el sol se resistía a salir, la niebla pesaba sobre los prados. Los aldeanos se despertaron con una extraña sensación. El portón de la casa de Soledad seguía cerrado. No se oía a nadie en la cocina. Solo un gallo cantaba débilmente en el patio. Y desde el bosque el canto de los pájaros parecía entonar una noticia fúnebre que aún no había sido pronunciada. Aquel día, la oscura historia de Vallebruma comenzaba en silencio. Un secreto se escondía tras los muros de piedra de la vieja casa, esperando a que la próxima lluvia lo sacara a la luz. La mañana en Vallebruma solía comenzar con el aroma a café solo y el canto de los gallos. Pero aquella mañana el aire se sentía pesado. La niebla seguía aferrada a las laderas y el rocío perlaba las ventanas de la casa de Soledad. En la cocina, Elena Cruz encendió el fuego en el hogar. Una pequeña llama danzaba bajo una olla con agua. Preparaba el desayuno para su suegra. Como de costumbre, pan de hogaza, chorizo a la sidra y huevos fritos. Sus manos se movían con agilidad, pero sus ojos estaban apagados. La larga noche había dejado su rostro visiblemente cansado. Soledad salió de su habitación con un mantón de lana sobre los hombros. Sus pasos eran lentos pero firmes. Sus ojos recorrían cada rincón de la casa como si buscara algo fuera de lugar. Se sentó en una silla de madera cerca de la ventana y miró hacia la cocina. El agua ya hervía. Elena la vertió en una jarra de cerámica. El vapor subió lentamente atravesando el aire frío de la mañana. Soledad dijo con su tono plano característico: «No cocines tanto, se desperdiciará». «Arturo no está». Elena respondió suavemente: «Sí, Soledad. Esto es solo para nosotras dos». A primera vista, la conversación parecía normal. Pero para ellas, cada palabra era como un cuchillo afilado. Soledad sentía que Elena respondía con demasiada lentitud, como si lo hiciera con pereza. Elena sentía que ninguna de sus palabras podría complacer a su suegra. En aquella casa, el aire siempre estaba cargado de contención mutua. A veces Elena deseaba hablar abiertamente, pero cada vez que se encontraba con la mirada de Soledad, su valor se desvanecía. Sabía que la anciana no era de las que se prestaban a negociar. Soledad miró por la ventana. A lo lejos los campos de patatas se veían de un verde grisáceo bajo la niebla. Suspiró. Antaño cada mañana caminaba hacia la escuela por ese mismo campo, llevando una pequeña pizarra y su vieja bicicleta. Añoraba aquellos tiempos. Tiempos en que la gente la respetaba como la maestra Soledad. Pero ahora todo eso era solo un recuerdo. Tras jubilarse y perder a su marido, su vida se había vuelto solitaria. Solo Arturo era la luz de su corazón. Por eso cuando Arturo se casó, sintió que esa luz le era arrebatada lentamente por otra persona. Elena colocó los platos en la mesa. Vio a Soledad pensativa e intentó iniciar una conversación. «Soledad, esta tarde me gustaría ir un momento a casa de la señora Pilar. Para ayudarla a coser unas fundas para la fiesta del pueblo». Soledad se giró bruscamente. «No hace falta que salgas, es mejor que te quedes en casa. Si Arturo vuelve y no estás, ¿quién lo recibirá?». Su voz era firme, gélida. Elena se quedó en silencio. Quería explicar que la fiesta también era para rezar por la familia,
pero sabía que cualquier excusa sería considerada una justificación. Después del desayuno, Elena lavó los platos en el fregadero de piedra del patio trasero. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo embarrado. Miró el agua que corría por una pequeña acequia y vio el reflejo de su rostro en la superficie, preguntándose en silencio, ¿me equivoqué al casarme? ¿Me equivoqué al amar a su hijo? Cada día se esforzaba por hacer el bien, pero solo recibía fríos reproches. A veces recordaba la casa de sus padres en Galicia, el amplio patio y la risa de su hermana pequeña jugando. Pero no podía volver. Porque para una esposa, volver a casa sin permiso era una deshonra. Mientras tanto, en el salón, Soledad miraba la foto de su marido colgada en la pared. El hombre sonreía dentro de un marco de madera, llevando una boina negra. Soledad susurró suavemente: Santiago, mira a nuestro hijo. Es demasiado blando con esa mujer. Respiró hondo y volvió a mirar por la ventana. A lo lejos, el cielo se nublaba de nuevo. Los agricultores comenzaban a cubrir sus cosechas, temiendo más lluvia. La naturaleza parecía compartir la tristeza de su corazón. Al mediodía, la señora Pilar llegó con una tela que le había encargado. Llamó suavemente a la puerta. Elena, que estaba barriendo, abrió de inmediato. Su sonrisa era amable, pero sus ojos delataban su agotamiento. La señora Pilar entró y se sentó en una silla cerca de la puerta. Habló de cosas triviales, preguntó por su salud y luego invitó a Elena a unirse a las otras mujeres para coser. Elena miró a Soledad, pero Soledad no respondió, solo la observó con frialdad. La señora Pilar entendió la indirecta y se despidió apresuradamente. Después de que se fuera, Soledad dijo en voz baja: si quieres ser la esposa de Arturo, no salgas tanto. Esta casa es tu responsabilidad, no los asuntos del pueblo. Elena asintió en silencio, pero dentro de su pecho, algo se quebró. Por la tarde la lluvia volvió a caer. El repiqueteo en el tejado de pizarra sonaba suave pero desgarrador. Soledad se sentó en el porche, mirando los campos de manzanos mecerse con el viento. Elena estaba tendiendo ropa bajo el alero de la cocina, contemplando la lluvia con la mirada perdida. En ese silencio, ambas estaban atrapadas en sus propios mundos. Soledad con su miedo a perder a su hijo, Elena con su sed de un afecto que nunca recibía. La distancia entre ellas se hacía cada vez más grande, aunque solo las separara una pared de piedra. Aquella noche antes de dormir, Elena escribió una pequeña nota en una hoja de su cuaderno. No sabía si la enviaría o no. El contenido era simple, unas palabras de agradecimiento a Arturo por su arduo trabajo y una oración por la salud de su madre. La deslizó debajo de la almohada. Fuera, la lluvia no cesaba. El viento que bajaba de la montaña traía consigo el sonido de las ramas de los castaños rozándose, como un susurro lento. Un sonido que era a la vez un recuerdo y una amenaza. Nadie sabía que la tensión que habían soportado durante meses estaba a punto de estallar. En las laderas de los picos de Europa, la lluvia a menudo caía durante días. Pero aquella noche la lluvia no era solo agua del cielo. Era también una cortina que ocultaba las brasas que ardían en la cocina de piedra. Brasas que lentamente se convertían en un fuego en el corazón de una madre. Esa tarde el cielo sobre los picos de Europa parecía sombrío. Nubes negras colgaban bajas, ocultando el sol que comenzaba a ponerse tras los campos de manzanos. El viento soplaba suavemente trayendo el olor a tierra húmeda y el sonido de los pájaros que regresaban a sus nidos. El pueblo de Vallebruma se preparaba para la noche. Un humo fino de las chimeneas de las casas ascendía hacia el cielo, mezclándose con la niebla que descendía lentamente. A lo lejos se oían los cencerros de las vacas y las voces de los niños que volvían corriendo del río. En la vieja casa de Soledad, la lámpara de aceite ya estaba encendida. Su luz amarillenta temblaba con el viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Elena estaba doblando la ropa lavada en la cocina, mientras Soledad preparaba algo de comida para el viaje de Arturo. El sonido de la lluvia comenzó a oírse. Las primeras gotas cayeron sobre el tejado de pizarra, y luego se convirtió en un aguacero. Arturo revisaba los sacos de patatas en el porche, asegurándose de que todo estuviera listo para cargarlo en el camión.
Llevaba una chaqueta marrón raída y unos guantes que ya estaban finos en las puntas de los dedos. Madre, está lloviendo otra vez. Me voy ya para no llegar tarde al mercado de Oviedo, dijo mientras miraba a Soledad. La anciana asintió lentamente y le entregó un pequeño paquete que contenía un trozo de empanada y chorizo. Ten cuidado en la carretera, hijo. No te detengas en lugares oscuros, dijo con suavidad, pero sus ojos reflejaban preocupación. Elena se quedó en la puerta de la cocina, observando a su marido con una mirada anhelante. La lluvia hacía que el rostro de Arturo se viera borroso tras la cortina de agua. Dijo en voz baja, no te olvides de ponerte el impermeable, cariño. Arturo sonrió brevemente. Gracias, Elena. Luego se marchó adentrándose en la lluvia. El sonido de sus pasos se fue perdiendo en la noche. Solo quedó el sonido de la lluvia cayendo sobre el tejado, sobre la tierra, y en los corazones de las dos mujeres que ahora se quedaban solas en la casa. Elena cerró la puerta despacio y se sentó cerca del hogar. El pequeño fuego danzaba, reflejando la luz en su pálido rostro. Soledad seguía sentada en el salón, mirando por la ventana que comenzaba a empañarse. Afuera, un relámpago iluminó por un instante las paredes de piedra. La intensa lluvia hacía que el aire dentro de la casa se sintiera más frío. Elena se ajustó el mantón al cuerpo. No hubo conversación entre ellas. Pasaron varios minutos, solo se oía el crujido de la madera y el goteo del agua desde el tejado. Soledad se levantó, tomó un mantón bordado y caminó hacia la cocina. Sus ojos se posaron en la espalda de Elena, que estaba lavando un vaso. Dijo secamente, Elena, ¿has cerrado ya el portón? Elena se giró. Todavía no, Soledad. Esperaba a que amainara un poco. Ciérralo ahora, dijo Soledad. Rápido. Su tono era tan cortante que Elena se sobresaltó. Asintió, dejó el vaso y salió a cerrar el portón de madera, empapado por la lluvia. Cuando Elena regresó, Soledad ya estaba sentada cerca del hogar. Miraba las brasas que comenzaban a apagarse. Elena vertió agua caliente en una taza y se la ofreció. Un té caliente, Soledad. Soledad la aceptó sin mirarla ni dar las gracias. De nuevo el silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el tejado como un tambor lento. Desde fuera se oyó el aullido largo de un perro, seguido por el crujido de una rama al romperse. Elena se abrazó a sí misma. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó sonreír, pero nadie le devolvió la sonrisa. La noche avanzaba. La lámpara de aceite estaba a medio consumir. Elena se levantó y recogió los platos de la mesa de la cocina. Soledad seguía en su sitio, contemplando la foto de su marido en la pared. En sus ojos había un vago recuerdo del pasado. Su marido solía decir que la lluvia en los picos siempre traía un mensaje. Alguien nacía, alguien desaparecía. Dependía del corazón que lo escuchara. Esas palabras daban vueltas en la cabeza de Soledad aquella noche. Miró a Elena, upada en la cocina con su rostro cansado. Sintió una mezcla de celos y miedo a la pérdida que le costaba comprender. Su corazón era como un bosque húmedo, oscuro y lleno de ruidos que no podía detener. Elena no se percató de esa mirada. Preparó agua caliente para lavarse y colgó una toalla cerca del hogar. En su corazón, solo deseaba que la noche pasara rápido. Quería dormir y empezar un nuevo día sin discusiones. Pero el destino a menudo tiene otros planes. El viento sopló con fuerza, abriendo ligeramente la puerta de la cocina. Elena la cerró, pero el chirrido de la puerta hizo que Soledad se volviera bruscamente. «No puedes estarte quieta, Elena», dijo en voz baja pero hiriente. Elena se sorprendió. Solo estaba cerrando la puerta, Soledad. «No me des excusas», respondió Soledad con frialdad. El silencio volvió a envolver la casa. Afuera, la lluvia arreciaba, y el agua del canalón sonaba como un largo lamento. Elena se sentó en el pequeño banco con la cabeza gacha. Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con una gota de lluvia que se filtraba por una grieta del tejado. Soledad se levantó lentamente y caminó hacia su habitación. Pero sus pasos se detuvieron en la puerta de la cocina.
Miró a Elena, que seguía cabizbaja, y dijo en voz baja: «Mañana, cuando vuelva Arturo, dile que no trabaje más de noche. No quiero quedarme en esta casa a solas contigo demasiado tiempo». Después de eso, entró en su habitación y cerró la puerta. Elena cerró los ojos, conteniendo la opresión en su pecho. La noche se sentía interminable. Un relámpago volvió a surcar el cielo. Su luz blanca se filtró por las rendijas de la ventana. En un rincón de la cocina, el agua goteaba desde el tejado a un cubo con un rítmico tic-tac. Elena miró las brasas que se extinguían y susurró: «Espero que mañana todo sea mejor». Pero afuera, la lluvia no daba señales de detenerse. Y dentro de la vieja casa, el aire frío albergaba algo más oscuro que una simple tormenta. Aquella mañana, el cielo sobre la ladera de los picos era de un color gris plomizo. Una fina niebla cubría los prados y los árboles. El agua de la lluvia de la noche anterior todavía goteaba de las puntas de las hojas de las higueras y de los tejados de pizarra. El aire húmedo se mezclaba con el olor a tierra mojada. A lo lejos el canto de un gallo sonaba débil, como si también temblara por el frío que persistía. El pueblo de Vallebruma, que normalmente bullía de actividad desde el amanecer, se sentía diferente esa mañana, silencioso. Como si contuviera la respiración. En la casa de Soledad Ramírez, la luz de la cocina seguía encendida. Aunque el sol ya estaba alto, la puerta principal permanecía cerrada. No se oía el sonido de las cacerolas, ni olía a pan tostado como de costumbre. Solo el sonido del agua del canalón cayendo sobre una losa rota, creando un ritmo lento que rompía el silencio. En el porche las zapatillas de Elena seguían allí, mojadas por el rocío. La ropa que había tendido la noche anterior tampoco había sido recogida. Alrededor de las 9, la señora Pilar, la vecina de al lado, llegó con una cesta de verduras. Llamó suavemente a la puerta mientras decía: «Soledad, Elena, os traigo unos puerros tiernos. Los acabo de coger de la huerta». No hubo respuesta. Esperó un momento y volvió a llamar. Solo se oyó el cacareo de una gallina desde la parte trasera de la casa. La extrañeza la hizo acercarse a la ventana. Intentó mirar por una rendija de la contraventana. Vio a Soledad sentada sola en el salón. Su rostro era inexpresivo. Sostenía un mantón bordado en sus manos, pero su mirada estaba perdida en el suelo de madera. La señora Pilar volvió a llamar. «Soledad, quería dejaros las verduras». Esta vez, Soledad se giró lentamente. Su voz salió en un susurro. «Déjalas ahí fuera, Pilar. Elena no está en casa». La señora Pilar frunció el ceño. «Ah, ¿ha salido temprano?». Soledad se limitó a asentir lentamente sin dar explicaciones. Su mirada volvió a clavarse en el suelo, como si hubiera algo pesado allí. La señora Pilar se despidió, pero se fue con una sensación de inquietud. Sabía que Elena rara vez salía de casa sin avisar. Hacia el mediodía, la noticia de que Elena no había sido vista comenzó a extenderse. En el bar de Manolo, varios vecinos se reunieron para comentarlo. Algunos decían que quizás había vuelto a Galicia. Otros susurraban que se había marchado porque no soportaba vivir con su suegra. Pero nadie estaba seguro. El portón de la casa de Soledad seguía cerrado, y todos los que pasaban por allí, solo lanzaban miradas fugaces llenas de curiosidad. Al atardecer, Arturo Vargas regresó de su viaje. Su ropa estaba húmeda por la lluvia del camino. Descargó unos sacos del camión y caminó rápidamente hacia su casa. Desde lejos vio a su madre sentada en el porche, todavía con el mismo mantón. Sintió un alivio al pensar que todo estaba bien. Pero al entrar en la casa, el ambiente hizo que sus pasos se detuvieran. No se oía la voz de Elena, no olía a comida, solo un frío y un silencio que lo envolvían todo. «Madre, ¿dónde está Elena?», preguntó Arturo mientras dejaba su chaqueta. Soledad miró a su hijo por un instante y luego dijo con voz plana: «Quizás ha vuelto a casa de sus padres». Arturo frunció el ceño. «¿Volver sin decir nada?». «No, madre. Elena nunca haría eso». Miró hacia la cocina. Los platos seguían desordenados.
El cántaro de agua estaba a medio llenar y cerca del hogar todavía había un paño húmedo sin secar. Era como si todo se hubiera detenido de repente la noche anterior. Arturo salió al patio, llamando a su esposa varias veces. Su voz resonó entre los campos húmedos. No hubo respuesta. Solo el croar de las ranas en la acequia. Volvió a la casa y miró a su madre con preocupación. «Madre, ¿anoche Elena no dijo que se iba?» Soledad respondió sin mirarlo, quizás necesitaba un tiempo. Arturo se quedó en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Había algo extraño en el tono de su madre. Esa tarde varios vecinos se acercaron. La señora Pilar, Manolo el del bar y dos jóvenes del pueblo ayudaron a buscar a Elena por el camino trasero y por el pequeño arroyo que corría debajo de la huerta. Gritaban su nombre mientras recorrían el sendero resbaladizo. La lluvia volvió a caer, ligera pero constante, dificultando la búsqueda. Al llegar la noche no había rastro de Elena. Mientras tanto, en la casa, Soledad permanecía sentada en su silla cerca de la ventana, abrazando su mantón con fuerza. Su mirada estaba vacía, pero de vez en cuando sus labios se movían lentamente como si rezara o hablara con alguien invisible. Al anochecer, Arturo regresó con paso cansado. Manolo le dio una palmada en el hombro. «Paciencia, Arturo. Quizás todavía está de camino a casa». Arturo asintió débilmente, pero en sus ojos se reflejaba una profunda confusión. Miró a su madre que seguía inmóvil en el salón, y susurró: «Madre, si Elena vuelve, por favor, avísame. Mañana por la mañana iré a buscarla a Galicia». Soledad no respondió. Se limitó a mirar la lluvia fuera y a decir en voz baja: «No te alejes mucho a estas horas, hijo. Es peligroso». Aquella noche, la lluvia volvió a caer con fuerza. Arturo se tumbó en el catre de madera, pero no podía cerrar los ojos. Afuera el viento sacudía la ventana. Miró el techo de vigas y le pareció oír el goteo de agua en la cocina. Por un momento creyó escuchar unos pasos lentos desde la parte trasera. Se levantó y caminó hacia la cocina con cautela. Pero lo único que encontró fue una olla vacía y las brasas extinguidas del hogar. Miró a su alrededor y suspiró profundamente. Quizás solo era su imaginación. Volvió a su habitación, intentando dormir en medio del incesante sonido de la lluvia. Pero ahí fuera, bajo la niebla que descendía de la montaña, la noche ocultaba algo. Algo frío, silencioso y que lentamente arrastraría a todo el pueblo de Vallebruma a un oscuro secreto que nunca habrían podido imaginar. Aquella mañana, la lluvia aún no había cesado por completo en Oviedo. La niebla seguía suspendida en el aire, cubriendo las cimas del monte Naranco, que se alzaban como una gran sombra en la distancia. El mercado El Fontán, normalmente bullicioso con el sonido de los comerciantes y los compradores, parecía más ajetreado que de costumbre. El humo de los churros calientes se mezclaba con el olor a tierra mojada y a pescado fresco. Los camioneros que acababan de llegar de las comarcas descargaban sus mercancías mientras bromeaban para espantar el frío de la mañana. En una de las esquinas del mercado, un viejo camión de reparto se detuvo. De él bajó un conductor llamado Javier. Un hombre de unos 40 años que llevaba más de una década transportando los productos de la tierra desde Vallebruma. Era conocido por ser honesto, tranquilo y de pocas palabras. Esa mañana, su rostro parecía fatigado. La lluvia de la noche anterior había dejado la carretera resbaladiza y su camión casi había patinado varias veces en las subidas. Bajó y revisó la carga en la parte trasera, asegurándose de que todos los sacos de patatas y las cajas de sidra estuvieran en orden. Entre las cajas, había una gran caja de madera, de las que se usan para el queso, atada con una gruesa cuerda. La parte inferior estaba húmeda y dejaba un rastro de agua rojiza en el suelo del camión. Javier llamó a su ayudante, un joven llamado David, para que le ayudara a descargar. «David, saca esta primero y ponla a un lado», dijo Javier, señalando la caja de madera. David asintió y la agarró con ambas manos. En cuanto sus dedos tocaron la superficie fría y resbaladiza de la madera, sintió un escalofrío. «Javier, ¿por qué está mojada? Parece que tiene una fuga». Javier lo miró rápidamente, frunciendo el ceño. Recordó el encargo que le había hecho Soledad la noche anterior, antes de partir.
Su petición fue simple pero su tono extraño. Esto es carne curada para la familia de la ciudad. Por favor, entrégalo temprano. Y que nadie lo abra, le había dicho Soledad con una leve sonrisa mientras le entregaba la caja. En ese momento Javier no pensó nada raro. En el pueblo encargar carne para la familia en la ciudad era algo habitual. Pero esa mañana, al ver el líquido rojizo que goteaba de la caja, sintió una punzada de inquietud. Varios comerciantes de los alrededores empezaron a fijarse. Una mujer que vendía empanadas se tapó la nariz y dijo en voz baja: «Javier, huele raro, no es como el jamón». David miró la caja, pálido. «¿La abrimos, Javier? Para ver qué es. No vaya a ser que esté en mal estado y piensen que traemos carroña». Javier dudó. Recordaba las palabras de Soledad, pero la curiosidad y el temor eran cada vez más fuertes. Finalmente asintió lentamente. «Con cuidado, David, no rompas mucho la cuerda». David cogió un pequeño cuchillo de un vendedor cercano. El sonido de la cuerda al cortarse resonó con fuerza, haciendo que varias personas se giraran. El ambiente del mercado, antes animado, se ralentizó de repente. Como si todos esperaran a ver qué pasaría. Cuando la tapa de madera se levantó un poco, un aire frío mezclado con un olor metálico y penetrante salió de la caja. Varias personas retrocedieron instintivamente, tapándose la nariz con las manos. David miró dentro y su rostro se volvió ceniciento. «Javier, Dios mío, esto no es carne». La voz de David era un graznido. Javier se acercó y miró dentro. Detrás de un plástico negro arrugado, se vislumbró una piel grisácea y los dedos rígidos de una mano humana. En ese instante el mercado estalló. Una mujer gritó histéricamente. El vendedor de empanadas dejó caer su bandeja. Varios conductores corrieron a alejarse. Alguien llamó a la Guardia Civil con manos temblorosas. En cuestión de minutos, la noticia se extendió como el viento. Había restos humanos en el mercado, dentro de una caja de madera. Poco después, 2 coches de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo llegaron con las sirenas rompiendo la multitud. Se acordonó la zona alrededor del camión con una cinta amarilla. El inspector Mateo Serrano, un investigador veterano y conocido por su rigor, bajó del coche con su equipo. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la caja de madera, ahora parcialmente abierta. Se puso unos guantes y dio órdenes rápidas. «Todo el mundo atrás. Que nadie se acerque hasta que lo hayamos examinado». Un agente abrió la caja por completo con cuidado. Una fina llovizna comenzó a caer de nuevo, goteando sobre el techo de zinc del mercado y creando una atmósfera fría y punzante. Y efectivamente dentro de la caja había restos humanos desmembrados, envueltos toscamente en plástico negro. Algunas partes estaban atadas con cuerda de rafia. Otras estaban expuestas. La piel era pálida y la sangre se había secado en la superficie. El olor a podrido mezclado con el aire húmedo provocó náuseas en varias personas. Un joven se desmayó en el acto. El inspector Serrano miró fijamente el interior y dijo en voz baja pero firme: «Anoten la hora del hallazgo, tomen fotos y envíenlo inmediatamente al Instituto de Medicina Legal para su análisis». Un agente asintió y comenzó a trabajar rápidamente. Mientras tanto, Javier seguía de pie temblando. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. «Yo no sabía nada, señor», balbuceó. «Es una caja que me encargó la señora Soledad Ramírez, de Vallebruma. Dijo que era carne para la familia. Yo solo la transporté». Ese nombre hizo que el inspector Serrano se girara de inmediato. «¿Soledad Ramírez?», preguntó Serrano con tono neutro. Javier asintió débilmente. «Sí, señor. Es la madre de Arturo Vargas, el chico que a veces trabaja conmigo». Serrano intercambió una mirada con su agente. La lluvia, que antes era solo una llovizna, ahora caía con más fuerza, empapando todo el mercado. El sonido de un trueno retumbó en el cielo de Asturias. Debajo del aguacero, la caja de madera seguía en el suelo, testigo mudo de algo mucho más oscuro. Unos minutos después, el inspector Serrano miró el cielo nublado y dijo con voz grave: «Preparen un equipo.
Nos vamos a Vallebruma esta misma tarde. No quiero que la lluvia borre ninguna huella. El agente asintió rápidamente. El coche de la Guardia Civil dio la vuelta, y sus sirenas volvieron a sonar, abriéndose paso a través de la densa lluvia. Desde ese día, el mercado El Fontán dejó de ser solo un lugar donde paraban autobuses y camiones. Se convirtió en el testigo que destapó el secreto que durante tanto tiempo había permanecido oculto tras los portones de madera y los campos de manzanos al pie de los picos de Europa. Esa tarde la lluvia no había cesado del todo en Vallebruma. Nubes espesas seguían cubriendo las cimas de los picos. La niebla descendía lentamente, deslizándose por los huertos de patatas y los caminos de tierra resbaladizos. 2 coches patrulla de la Guardia Civil avanzaban despacio por el estrecho camino del pueblo. Las sirenas estaban apagadas. Solo el sonido de los motores se oía, pesado, abriéndose paso por el barro rojizo. Los niños que solían jugar en los patios corrieron a refugiarse en sus casas. Desde las ventanas, los vecinos espiaban con rostros preocupados. Los coches se detuvieron frente a la casa de piedra de Soledad Ramírez. La casa se alzaba al borde de un huerto. Sus paredes eran de mampostería antigua, la pintura de las contraventanas estaba descolorida. En el porche Soledad estaba sentada con un mantón bordado en el regazo. Observaba los coches de la Guardia Civil que se detenían frente a su portón sin ninguna expresión. Detrás de ella, una mecedora de madera se movía lentamente con el viento. Un humo fino salía de la chimenea, indicando que un pequeño fuego aún ardía en el hogar. El inspector Mateo Serrano bajó del coche. Sus pasos eran firmes a pesar del suelo resbaladizo. Miró a su alrededor, observando la casa con ojos agudos. Detrás de él, un agente llevaba una cámara y una maleta de forense. Otros 2 oficiales lo siguieron con grandes paraguas negros. El ambiente era silencioso, solo se oía el sonido de la lluvia y el susurro de las hojas de las higueras en el patio. Buenas tardes, señora Ramírez, dijo el inspector Serrano, en voz baja pero firme. Somos de la Guardia Civil. Necesitamos hacerle unas preguntas y registrar la casa. Hemos recibido una denuncia relacionada con un paquete que salió de este domicilio. Soledad lo miró por un momento y luego dijo con voz plana, adelante. Mi casa no está cerrada para nadie. Se levantó lentamente. Su cuerpo parecía rígido, pero su rostro estaba tan tranquilo como el agua de un estanque. La Guardia Civil entró en la casa. El agente comenzó a fotografiar cada rincón. El suelo de madera estaba húmedo en algunas zonas, probablemente por la lluvia de la noche anterior. Sobre la mesa de la cocina había un gran cuchillo de carnicero y una tabla de cortar de madera con manchas oscuras. En el colgador de los paños, había una pequeña toalla medio seca. El inspector Serrano se agachó para examinar el suelo de piedra cerca del hogar. Había una mancha de color marrón rojizo, apenas visible, entre las juntas de las losas. Sacó un trozo de algodón y lo frotó suavemente. Luego dijo en voz baja, esto es sangre. Tomen una muestra. El agente asintió rápidamente. Mientras tanto, en un rincón de la habitación, un brazalete de plata torcido yacía en el suelo, cerca de un cubo. Un oficial lo señaló y dijo, señor, esto parece de mujer. El inspector Serrano lo recogió con guantes y lo metió en una bolsa de pruebas. Sobre la mesa de madera cerca de la ventana, encontraron un largo cabello negro pegado a la superficie. Serrano lo observó durante un rato y luego dijo en voz baja, hay que analizar todo esto. Soledad permanecía en silencio en el salón. Estaba sentada en una vieja silla. Sus 2 manos sostenían el mismo mantón que llevaba por la mañana. Su mirada estaba perdida atravesando la lluvia que se veía por la ventana. Fuera del portón, algunos vecinos comenzaron a congregarse. La señora Pilar se tapó la boca con la mano. Susurró a su vecina, Dios mío, qué tranquila está. Y eso que tiene a la Guardia Civil registrando su casa. Manolo el del bar negó lentamente con la cabeza. A mí también me extraña. Anoche la luz de su cocina estuvo encendida hasta medianoche. Y ahora mira, qué silencio. La lluvia arreciaba. La policía continuaba su trabajo.
En el patio trasero un agente examinaba la tierra cerca de un manzano. La superficie parecía más suelta que la de los alrededores. Se agachó y clavó una pequeña varilla para comprobar la profundidad. Luego dijo en voz baja: «Señor, esta tierra ha sido removida recientemente». El inspector Serrano hizo una señal. 2 oficiales trajeron palas y comenzaron a cavar lentamente. Después de unas cuantas paladas, apareció la punta de una sandalia azul manchada de barro. La correa estaba rota. En el interior estaba escrito el nombre de Elena. El ambiente se volvió tenso. El inspector Serrano miró la sandalia durante un largo rato. Su rostro se endureció. Anoten la hora del hallazgo y tomen fotos desde todos los ángulos. No muy lejos de allí, el agua del pozo del patio trasero parecía turbia. Un oficial encendió una linterna y vio algo flotando bajo la superficie. Bajaron una pequeña red de metal y sacaron una gran bolsa de plástico negra. Al abrirla, encontraron trozos de ropa de mujer con manchas de un marrón oscuro. Uno de los pañuelos era de color morado con un pequeño estampado de flores. Un agente susurró: «Es el mismo que llevaba Elena la última noche». El inspector Serrano asintió gravemente. Se levantó y observó la vieja casa durante un rato. Luego dijo en voz baja: «A partir de esta noche esta casa ya no es una casa normal, sino la escena de un crimen. Pongan la cinta policial, que nadie se acerque». 2 oficiales extendieron inmediatamente la cinta amarilla alrededor del portón de madera. La lluvia seguía cayendo, goteando sobre el tejado de pizarra, creando un sonido suave que parecía un largo susurro. Los vecinos que observaban desde la distancia comenzaron a rezar en voz baja. Algunos lloraban en silencio, otros abrazaban a sus hijos. No podían creer que aquella casa, que siempre había parecido tan sencilla y tranquila, guardara un secreto tan terrible. En el porche Soledad seguía sentada, inmóvil. El inspector Serrano se acercó y le dijo con suavidad, pero con firmeza: «Señora Ramírez, le pedimos que nos acompañe a la comandancia para prestar declaración». Soledad se giró lentamente y asintió. Se levantó, se ajustó el mantón sobre los hombros y salió de la casa con paso lento. Al cruzar la cinta amarilla, sus pasos no vacilaron. Solo la expresión de sus ojos era difícil de descifrar, una mezcla de resignación y algo oculto. Los vecinos que se habían congregado bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a hablar. Solo se oía el sonido de la lluvia y el toque de una campana lejana. Aquel día, el pueblo de Vallebruma perdió su calma, y la noche que siguió nunca volvería a ser la misma. La noche cayó lentamente sobre la comarca. La lluvia volvió a hacer acto de presencia. Gotas finas empapaban el patio de la comandancia de la Guardia Civil. La luz de neón del porche parpadeaba débilmente, añadiendo un toque sombrío. Dentro de la pequeña sala de interrogatorios, el aire era húmedo y olía a café frío. El inspector Mateo Serrano estaba sentado frente a una mesa de madera. Una gran carpeta estaba abierta ante él. A su derecha, un agente estaba listo para tomar notas. En la silla de enfrente estaba sentada Soledad Ramírez. Su rostro estaba pálido, su pelo parcialmente mojado por la lluvia. En su regazo todavía sostenía el mantón bordado que había aferrado desde la tarde. El inspector Serrano la observó durante un largo rato. «Señora Ramírez, hemos encontrado varios objetos en su casa», dijo Serrano, en voz baja pero firme. Un cuchillo de grandes dimensiones con manchas oscuras, un brazalete de plata torcido, una sandalia azul y ropa que coincide con la de su nuera, Elena. Todos estos objetos serán analizados en el laboratorio, pero antes nos gustaría escuchar su versión. Soledad bajó la cabeza, su voz apenas audible. «Yo no sé nada. Esas cosas no son mías». El agente escribía rápidamente en su cuaderno. El inspector Serrano continuó con un tono suave. «Aquella noche de lluvia, solo estaban usted y Elena en casa». «Es correcto». Soledad asintió lentamente sin levantar la vista. «Mi hijo Arturo se había ido a trabajar». Serrano asintió. «Correcto. Pero desde esa noche no se ha vuelto a ver a Elena. Queremos saber si usted oyó o vio algo sospechoso esa noche».
Soledad suspiró profundamente, sus manos temblaban ligeramente sobre el mantón. Solo recuerdo el sonido de la lluvia. Elena estaba en la cocina, y yo en el salón. No hablamos mucho esa noche. Después de eso me fui a dormir. El inspector Serrano la miró fijamente. ¿Así que no oyó nada? ¿Ninguna discusión, ningún ruido de algo cayendo? Soledad negó con la cabeza lentamente. Nada. La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia golpeando el tejado de la comandancia. Unos minutos después, el inspector Serrano cerró la carpeta que tenía delante. De acuerdo, señora. Por esta noche es suficiente. Pero le pedimos que permanezca en el calabozo de momento. Mañana continuaremos. Soledad se limitó a asentir. Se levantó lentamente y caminó despacio, seguida por dos agentes. Desde atrás, sus pasos sonaban como los de alguien caminando en el agua, lentos, pesados, pero firmes. Mientras tanto, esa misma noche Arturo Vargas acababa de bajar del camión en el cruce del pueblo. El cielo seguía oscuro, el aire frío calaba hasta los huesos. Caminó rápidamente bajo la lluvia, llevando una pequeña bolsa con su ropa de trabajo. A lo lejos vio el destello de unas linternas y la cinta amarilla que rodeaba su casa. Sintió una opresión en el pecho. Apresuró el paso. Frente a la casa, varios vecinos todavía estaban de pie bajo los paraguas, susurrando en voz baja. Manolo, el del bar, le sujetó por el hombro. Arturo, no entres todavía, le dijo con voz grave. Arturo lo miró confundido. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Por qué mi casa está así? Manolo bajó la cabeza, su voz era un susurro. La Guardia Civil ha estado aquí desde el mediodía. Han registrado tu casa. Dicen que hay pruebas. Arturo se quedó helado. La lluvia le caía por la cara. Se acercó lentamente al portón, pero un agente le impidió el paso. Lo siento, señor Vargas, la casa está precintada. Su madre está prestando declaración en la comandancia. Esa frase fue como un rayo que le partió el pecho. Arturo retrocedió un paso. ¿Mi madre? Interrogada por qué. El agente lo miró con indecisión. Todavía no podemos darle todos los detalles. Pero se han encontrado varios objetos relacionados con la desaparición de su esposa. Arturo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaban. El sonido de la lluvia sobre el tejado de pizarra sonaba como un fuerte estruendo en sus oídos. Miró su casa oscura, detrás de la cinta amarilla. La casa que siempre había sido su refugio ahora parecía una sombra negra y aterradora. Manolo le sujetó el hombro. Arturo, cálmate, hijo. Arturo se llevó las manos a la cabeza, sus ojos enrojecidos. Mi madre es imposible, Manolo. Imposible. Su voz se quebró entre la rabia y la tristeza. Retrocedió y se sentó en el suelo mojado, mirando su casa durante un largo rato. En su mente aparecieron recuerdos de su infancia. Su madre llevándolo en brazos por el prado, calmándolo cuando tenía fiebre, dándole de comer una sopa caliente. Esas imágenes se mezclaban con la sombra de Elena sonriendo en la cocina. Los dos rostros chocaban en su cabeza, dejándolo sin aliento. La noche avanzaba. El último guardia civil se marchó. La cinta amarilla seguía allí, temblando con el viento. Los vecinos se fueron dispersando uno a uno. Solo Arturo permanecía sentado frente al portón. Manolo lo cubría con un paraguas desde atrás, pero Arturo no se movía. La lluvia caía con más fuerza, empapando todo su cuerpo. En su interior, susurró con amargura, Dios mío, que no sea verdad. Te lo ruego, que no sea verdad. A lo lejos la campana de la iglesia sonó 2 veces. El viento de la montaña traía un frío que calaba los huesos. Y detrás de la niebla que descendía lentamente para cubrir el pueblo, alguien rezaba en una celda con los ojos vacíos, aferrando un mantón bordado ahora mojado por las lágrimas. Aquella mañana, el sol tampoco hizo acto de presencia. El cielo de Asturias era de un gris pálido, el aire húmedo y frío.
En el patio de la comandancia de la Guardia Civil, las hojas de los castaños seguían mojadas por la lluvia de la noche anterior. En un rincón del patio un gallo cantaba débilmente, como si su voz también hubiera perdido el ánimo. Arturo estaba de pie inmóvil, frente a la comandancia, con su chaqueta marrón aún húmeda en los puños. Tenía los ojos hinchados por no haber dormido en toda la noche. Aferraba su vieja boina, con la mirada fija en la puerta cerrada. Dentro su madre estaba detenida. El inspector Serrano salió de su despacho con una carpeta y una taza de café solo. Miró a Arturo por un momento y luego se acercó. Señor Vargas, gracias por venir. Sabemos que esto es difícil, pero hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. Arturo asintió lentamente, su voz era un susurro ronco. Quiero ver a mi madre, señor. Solo un momento. El inspector Serrano observó el rostro del joven durante un largo rato. Había una profunda tristeza y miedo en sus ojos. Tras un momento de silencio, asintió. De acuerdo, pero solo un momento. Su madre todavía está bajo investigación. Caminaron por un pasillo estrecho hacia el área de los calabozos. El aire en el interior era frío y olía a humedad. Detrás de los barrotes de hierro, Soledad estaba sentada, apoyada en la pared, abrazando su mantón como si fuera una manta. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. Al oír los pasos, se giró. Su mirada se encontró con la de Arturo. Por un instante el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras. Solo la mirada de dos almas igualmente destrozadas, pero aún unidas por un amor inquebrantable. Arturo se acercó a los barrotes. Madre, soy yo, Arturo. Soledad esbozó una leve sonrisa. Hijo mío, ya has venido. Su voz era suave, casi temblorosa. Arturo quiso tocar su mano, pero los barrotes de hierro se lo impedían. Miró las manos delgadas de su madre y luego bajó la vista. Madre, dime que todo esto es un malentendido. Soledad miró el rostro de su hijo durante un largo rato. No tienes por qué tener miedo, Arturo. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperamos. Arturo negó con la cabeza. No, madre. La Guardia Civil encontró la sandalia de Elena en casa. Dicen que había sangre. No lo creo, madre. Es imposible. Soledad bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde del mantón en su regazo. Todavía eres joven, Arturo. Hay cosas que no es necesario que sepas ahora. Arturo la miró con los ojos enrojecidos. Madre, no hables así. Dime qué pasó realmente esa noche. Te lo ruego. Soledad guardó silencio. Solo se oía el sonido de su respiración desde el otro lado de los barrotes. Un tenue rayo de sol comenzó a filtrarse por una pequeña claraboya en la pared. Levantó el rostro y miró a su hijo con ternura. Lo que hice, Arturo, fue solo para protegerte. Este mundo es cruel. No quería que sufrieras como tu padre. Arturo se quedó sin palabras. Esas palabras fueron como una pesada piedra que le cayó sobre el pecho. Madre, ¿qué quieres decir?, preguntó Arturo en voz baja. Soledad no respondió. Solo extendió la mano a través de los barrotes y tocó la punta de los dedos de su hijo por un instante. El contacto fue frío pero lleno de afecto. Eres un buen hijo, Arturo. No tienes la culpa de nada. No dejes que el mundo te haga odiar a tu propia madre. Las lágrimas de Arturo cayeron una a una sobre el suelo de cemento. Bajó la cabeza aferrando la mano de su madre con fuerza, aunque solo fuera a través de los barrotes. El inspector Serrano estaba de pie al final del pasillo, observando la conversación con rostro serio. Sabía que detrás de la suavidad de las palabras de Soledad, había algo oculto. Había visto a muchos sospechosos, pero pocos tan tranquilos como ella. Y esa tranquilidad era precisamente lo que le preocupaba. Después de unos minutos, Serrano se acercó. Señor Vargas, el tiempo ha terminado. Arturo miró a su madre por última vez esa mañana. Madre, voy a buscar la verdad. Pase lo que pase, no te abandonaré. Soledad sonrió débilmente.
Gracias, hijo. Reza para que esta lluvia pase pronto. Arturo salió del calabozo con paso pesado. Afuera, el aire de la mañana comenzaba a clarear, pero seguía siendo frío. Se quedó de pie en la escalinata de la entrada, mirando las montañas a lo lejos, todavía envueltas en niebla. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. Por un lado, estaba su madre, a quien amaba desde niño. Por otro estaba Elena, su esposa, que ahora quizás estaba muerta. Entre esos dos amores, su corazón se sentía resquebrajado, como un cristal que no podía volver a unirse. El inspector Serrano se acercó. Seguiremos investigando, señor Vargas. Créame, no acusamos sin pruebas. Pero si su madre sabe algo que pueda ayudar, por favor, dígalo. Arturo asintió débilmente. Ya no sabía en quién confiar. Solo sabía una cosa, que la verdad, debía encontrarla él mismo. La lluvia volvió a caer lentamente. Cada gota que caía sobre la tierra era como una oración inacabada. Arturo miró el cielo gris y susurró en voz baja. Elena, donde quiera que estés, perdóname. Descubriré todo, aunque tenga que luchar contra el mundo. Y dentro del calabozo Soledad seguía sentada en silencio, mirando su mantón mojado por las lágrimas. Entre los pliegues de la tela, se guardaba algo que nadie más conocía, un secreto que lo cambiaría todo. Esa tarde, la lluvia volvió a caer sobre Vallebruma. El cielo era de color plomizo, el aire frío y húmedo calaba la piel. El viento de los picos traía una fina niebla que danzaba entre los manzanos. El camino de tierra estaba embarrado. Solo se oía el repiqueteo de la lluvia y el susurro de las hojas. Arturo caminaba solo, con paso pesado. Su chaqueta marrón estaba húmeda, los bajos de sus pantalones sucios de barro. En su mano, llevaba una pequeña llave que le había dado el inspector Serrano para que pudiera recoger sus efectos personales. Pero en su corazón, sabía que esa no era la verdadera razón por la que volvía. Quería descubrir por sí mismo qué había ocurrido realmente la noche en que Elena desapareció. La casa se erigía solitaria al final del huerto, todavía acordonada con la cinta amarilla de la Guardia Civil. Desde lejos parecía una herida abierta en medio del pueblo. Algunos vecinos observaban a distancia, sin atreverse a acercarse. Cuando Arturo abrió el portón de madera, el chirrido de las viejas bisagras sonó débilmente. Respiró hondo mirando la casa que antes era cálida y ahora estaba tan fría como una sombra. Entró lentamente. El suelo de madera estaba polvoriento, las paredes de piedra húmedas, el aire del interior olía a aceite de lámpara y a tierra mojada. Todos los muebles seguían en su sitio. La mesa de madera, la silla desvencijada, el hogar de piedra en la cocina. Pero el ambiente era diferente. Había algo inquietante, como un secreto esperando ser descubierto. Arturo se dirigió a la cocina. Allí, según la Guardia Civil, había manchas de sangre en el suelo. Se agachó y tocó la losa de piedra cuyo color era ligeramente más oscuro. Sus ojos recorrieron cada grieta, cada rasguño. En silencio susurró en voz baja, «Elena, ¿qué pasó en realidad?» De repente su mirada se fijó en una losa suelta debajo del hogar. Parecía floja por un lado, como si la hubieran levantado. La forzó con la punta de una cuchara de metal que estaba cerca de una sartén. La losa se levantó lentamente con un pequeño crujido. Debajo había un hueco oscuro cubierto por un trozo de arpillera. Tiró de la tela y encontró una vieja lata oxidada. Sus manos temblaban al abrir la tapa. Dentro había varios papeles húmedos, una foto antigua y un pequeño anillo de oro. El grabado en el interior todavía era visible, las letras EIA. Arturo miró el anillo durante un largo rato. Lo reconoció al instante. Era el anillo de Elena, el de su boda de hacía 2 años. Su corazón latió con fuerza. Recordó el rostro de Elena cuando le puso el anillo en el dedo anular, con una sonrisa tímida y los ojos húmedos de felicidad. Ahora el anillo estaba escondido bajo el suelo de la cocina. Arturo miró a su alrededor. Sintió una opresión en el pecho. Susurró en voz baja, «Madre, ¿por qué escondiste esto?» Silencio. Solo el sonido del agua goteando desde el tejado.
De repente la puerta trasera chirrió. Arturo se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el viento que entraba por una rendija, moviendo una delgada cortina cerca de la ventana. Iba a volver a colocar la losa, pero vio algo cerca de la puerta, una pequeña huella de barro con forma de zapato de mujer. La marca aún era reciente. Su corazón se aceleró. Encendió la linterna de su móvil y siguió la huella hasta el patio trasero. La lluvia seguía cayendo, el suelo estaba embarrado, el aire era húmedo. La huella se detenía cerca del pozo. La cuerda del cubo colgaba y en la superficie del agua algo brillaba débilmente. Se acercó e iluminó el fondo. Un pequeño objeto reflejaba la luz como el metal. Entrecerró los ojos y contuvo la respiración. Un pendiente con forma de flor. Sabía perfectamente que era de Elena. Se arrodilló al borde del pozo con las manos temblorosas. Su corazón era un torbellino de esperanza y miedo. Quiso bajar el cubo para recuperar el objeto, pero el agua del pozo era demasiado profunda. Miró la superficie tranquila del agua, como si ocultara una oscura historia en su fondo. Desde el sendero, se oyó el sonido de unos pasos lentos. Arturo se giró. Entre la niebla, pareció la figura de una mujer mayor con un paraguas negro. Era la señora Pilar, su vecina más cercana. Se acercó lentamente con el rostro preocupado. Arturo, estás solo en esa casa. No te quedes mucho tiempo, dijo en voz baja. Arturo la miró. Señora Pilar, ¿esa noche oyó algo? Por favor, dígamelo. La señora Pilar tragó saliva, sus ojos miraron hacia el pozo. Solo oí un ruido fuerte como si algo cayera, y luego silencio. Después, solo la lluvia. Arturo se acercó. ¿Vio a alguien cerca de la casa esa noche? La anciana dudó un momento y luego dijo en voz baja, vi la sombra de una mujer pasar por el patio, parecía llevar una chaqueta negra. Pensé que era Elena. Arturo se quedó en silencio. Elena no tenía una chaqueta negra. Su mente comenzó a dar vueltas. Miró la pequeña huella en el suelo. La forma no era la misma que la de las sandalias de Elena. Hizo una foto con su móvil y lo grabó en su memoria. Una pequeña huella hacia el pozo que no era de Elena. La noche cayó lentamente. La niebla de la ladera de la montaña se hizo más espesa, cubriendo el tejado de la casa. Arturo estaba de pie frente al pozo, aferrando el anillo de Elena en su mano. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Susurró en voz baja, Elena, te prometo que descubriré todo. Si hubo alguien más que te hizo daño, lo encontraré. Desde el huerto, se oyó el sonido de unos pasos rápidos, como si alguien corriera a través de la niebla. Arturo se giró pero solo vio una sombra negra entre las plantas de patatas mojadas. Se quedó paralizado. La lluvia